La violencia contra la mujer perpetuada por el cónyuge o por el marido es una de las violencias más comunes que existen en el país y alrededor del mundo. Estas pueden empezar a través de ataques repetitivos, lesiones, violaciones, hasta convertirse en un feminicidio. Esto lo sufren todas las mujeres alrededor del mundo sin importar el nivel socioeconómico, cultural y étnico, el cual es un tema de salud pública, ya que puede ocasionar también estragos psicológicos entre las víctimas que sufren este tipo de violencia. Las causas por las cuales se manifiesta la violencia sexual contra la mujer son la desigualdad, ya que el hombre se cree superior sobre la mujer, pegándole, maltratándole y así generando la muerte. Otra es la economía, que al ser que el hombre genere entrada económica a la familia o a su hogar, puede maltratar a la mujer de manera... La violencia psicológica hacia la mujer. Es una de las formas más persistentes y efectivas que ejercen el poder. Son conductas que llevan a la desvalorización y tratan de reducir o eliminar los recursos internos que tienen las personas, en este caso las mujeres, para hacer frente a diferentes situaciones de su vida. La violencia psicológica, como cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica y mental, puede consistir ya sea en negligencia, abandono, descuido, celopatías, indiferencia, infidelidad, devaluación, comparaciones destructivas, etcétera, etcétera, lo cual lleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima y, en casos más extremos, al suicidio. En algunos casos, llega a suceder que algunas víctimas de maltrato psicológico no saben que lo están viviendo, lo normalizan y muchas veces hasta lo justifican. Una de las modalidades más comunes de esta violencia es el acoso afectivo. Esta es una conducta más dependencia en la que la persona acosadora depende emocionalmente de su víctima, hasta el punto de impedirle la independencia alguna, invadiendo constantemente la intimidad, la tranquilidad y el tiempo para la realización de sus tareas o actividades. También existe la manipulación mental, la cual incluye amenazas y críticas que generan miedo, culpa, vergüenza, lo cual llevan a la víctima hacia donde la persona que le manipula desee. Otra de las modalidades es la agresión insospechada. En esta, la persona agresora disfraza de atención, de buenas intenciones y de buenos deseos, el control de la autonomía y la libertad de la persona, la cual genera a la persona como protegida, no puede ejercer o independizarse. ¿Cuáles son las consecuencias o las repercusiones de la violencia psicológica? La violencia psicológica es más difícil de demostrar que la violencia física, porque las huellas que quedan no son visibles. En estas situaciones hacen que las personas vivan una pérdida de su dignidad, seguridad y confianza en sí misma, y las personas que lo rodean terminan ejerciendo la violencia y llevando el control de sus vidas de sus víctimas. Las personas sometidas en esta violencia presentan una pérdida de capacidad para controlar su entorno y los recursos disponibles para hacer frente a estas situaciones. Además, puede ir acompañada de otro tipo de violencia, como la económica. Y ahora hablaremos de la violencia económica. La violencia económica contra las mujeres es todo acto u omisión de la persona agresora que afecta a la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. La violencia económica se manifiesta a través de actos que tienen como finalidad limitar, controlar o impedir el ingreso monetario. Si el agresor impide a la víctima que trabaje fuera de casa, si controla sus ingresos o la forma como gasta el dinero obtenido, está violentando económicamente a su pareja. Pues muchas veces la víctima cree que ciertos actos que constituyen a la violencia económica
como por ejemplo el agresor no le permite trabajar o que le reclame constantemente en qué gasta el dinero, incluso esconda sus pertenencias por un tiempo, lo considera como normales y lo acepta. Existe un estereotipo de género en las víctimas de violencia económica, pues a lo mejor ellas piensan de que es obligación del hombre proveer y de la mujer depender del hombre. Incluso cuando una mujer realiza trabajos fuera del hogar, creen que lo hacen para ayudar a su cónyuge o conviviente y no por derecho propio. Habíamos dicho que las características de la violencia económica es que se debe configurar al inicio de una manera muy sutil y desapercibida y encubierta, pero a medida que se le va aceptando por la víctima, esa violencia se hace sentir y se va incrementando de manera gradual, haciendo insoportable. Por ejemplo, cuando el agresor, que es el proveedor, deja de manera intencional el dinero exacto para el gasto diario, ni un sol más ni un sol menos, y controla los gastos que realiza, exigiéndole constantemente que le dé la cuenta en lo que está gastando y cómo lo ha gastado. El agresor no permite que la mujer tenga un trabajo fuera de casa y por tanto hace que dependa económicamente de él muchas veces. El agresor obliga a su pareja a dejar de trabajar, precisamente una característica que se observa en este tipo de violencia. El agresor muchas veces también no permite que la víctima estudie o tome algún curso o capacitación, no le permite desarrollarse profesionalmente. Y por último, el agresor se niega a cumplir económicamente con los gastos del hogar. El agresor se niega a pagar su parte de los gastos básicos de la casa, como por ejemplo, ya sea agua, luz, teléfono, internet, cable, gas, etc. Gracias. En cuanto a los distintos tipos de violencia que hay, tenemos a lo que es violencia sexual y violencia doméstica. En cuanto a la violencia doméstica, se han reportado 5.500 casos en lo que va el año del 2019, entre el periodo del mes de enero y septiembre, que esta representa el 38,1%. Cabe indicar que en ese mismo semestre, las mujeres alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o de su cónyuge, y representaron el 57,8% de lo que va en el año. Apurímac fue una de las ciudades que más reportó casos de violencia doméstica, contando con un 87,2%, seguido de Cusco con un 80,6%, luego Pasco con un 79,1% y después Huancavelica con un 76,9%. En cuanto a alternativas de solución que presentamos a las víctimas, tenemos a lo que son las denuncias y a lo que es la terapia. En cuanto a la terapia, la víctima tiene que estar plenamente segura de querer recibir este tipo de apoyo, ya que puede generar algún post-trauma de acuerdo al tipo de violencia que sufrió, ya sea psicológica, física, sexual, económica o doméstica. Por lo que va a tener que recordar esos sucesos traumáticos que vivió estando en esa situación. En cuanto a lo que es las denuncias, al igual como en la terapia, la víctima tiene que estar completamente segura para poder proceder ante el acto de avisar, notificar o declarar ante la ilegalidad que se está cometiendo contra la persona. En este caso, lo que es la violencia contra la mujer. En cuanto a las cifras correspondientes en el periodo de enero a mayo de 2019, se han registrado una cantidad de 117.000 denuncias. En cuanto al departamento de Lima, se han registrado 42.000 denuncias, menor al número de denuncias ocurridas en el departamento de Huancavelica, que fueron 568 denuncias reportadas. El feminicidio sucede o pasa que el hombre se cansa de la mujer o la mujer se cansa del hombre. Y eso debemos de culminar con todo eso, mediante que el colegio o que vayan a un centro para que así tomen en cuenta que matar a una mujer no es algo normal, es un gran problema que hoy en día vivimos.
Sin embargo, todos piensan que la mujer la puedes maltratar, la puedes ultrajar, la puedes matar, la puedes violar. No es así, ya debemos de cambiar, ya que vivimos en un siglo muy avanzado donde la mujer vale mucho y debemos respetarla.